Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y hoy sí, aquellos que apuntan van a apuntar mucho, amén. El tema de hoy vamos a traer un mix, pero yo quiero que usted escuche, entienda. Y vamos, si Dios permite, vamos a seguir continuando esta enseñanza. Pero vamos a hablar, ahora que soy salvo, ¿dónde debo empezar y qué espera Dios de mí? ¿Estamos acá? Ahora que soy salvo, ¿dónde debo empezar y qué es lo que Dios espera de nosotros? Amén. Dice en Hebreos 5:9, dice, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Estamos ahí? Y 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos 5:9 y 2 Corintios 5:17 nos habla sobre un autor y sobre un Cristo, amén, de la cual nos hace nuevas criaturas cuando venimos, lo recibimos y lo aceptamos en nuestras vidas y en nuestro corazón. Hoy vamos a hablar, ahora que soy salvo, ¿dónde debo empezar y qué es lo que espera Dios de mí? Número uno, debemos de empezar conociendo más de Dios. No podemos conformarnos por lo que alguien nos dice, sino que nosotros mismos, como hijos de Dios, debemos de aprender a tener una relación personal con Dios. Debemos de tener un encuentro personal con Jesús. Debemos realmente de acercarnos ante el trono de su gracia, porque Él ya hizo lo suficiente en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros, como creación, como hijos, como aceptos en el amado, venir ante Él y decirle: Señor, tengo necesidad de conocerte. La salvación es un regalo de Dios y por tanto no debemos hacer nada, no podemos pagar o no podemos tener sacrificios que podamos que darle al Señor, sino que la salvación simplemente se recibe y se acepta en el corazón. No hay algo que el ser humano pueda hacer o no hay algo que el ser humano pueda tener dinero para comprarla. La salvación es tan poderosa, es un regalo de Dios, es un don de Dios, que lo único que el ser humano tiene que hacer es recibirla y aceptarla. ¿Por qué? Porque ya hubo un precio que se pagó por nuestras vidas en la cruz del Calvario. Y en Hebreos 5:9 nos dice que Jesús vino a ser el autor de esa salvación para aquellos que obedecen a la palabra. 2 Corintios 5:17 nos dice que aquellos que han recibido a Cristo Jesús en sus corazones ahora son nuevas criaturas. Diga: nueva criatura. Usted y yo tuvimos la habilidad y la oportunidad de nacer de nuevo. Tal vez no físicamente, pero sí en el espíritu, donde una alma comienza a ser regenerada, a ser transformada, y el espíritu se aviva y se conecta con Dios. Por eso aquellos que sienten la presencia de Dios no es tanto un toque físico, sino que es un toque del espíritu, donde viene a marcar el corazón del hombre y donde lo hace cada día más sensible a la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces la Biblia en el versículo 18 de 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto, todo este regalo de la reconciliación viene de parte de Dios a través de Jesucristo, de lo cual ahora nosotros somos predicadores de ese ministerio de reconciliación, porque queremos que los hombres conozcan de Jesús, sean salvos, se arrepientan y se reconcilien con Dios.
Jesucristo tomó un lugar en la cruz del Calvario por nuestras vidas para traernos nuevamente a la esperanza, a un camino de vida a la humanidad, abrir camino para la eterna salvación después de que el hombre pase o después de que el hombre muera. Jesucristo nos proveyó un camino a través de su muerte en la cruz del Calvario. El aceptar a Cristo tan solo es el primer paso que el ser humano tiene que hacer para poder traer cambios a su vida. Esto se trata de conocer más allá a Dios, más profundo a Dios y lo que espera Dios de mí. El primer paso para realmente comenzar a tener una relación viva con Dios es aceptar a Jesucristo. Pero fuera de aceptar a Jesucristo, tenemos la responsabilidad de ir a una relación más profunda con Él, o algo que nos aparte del mundo y nos acerque más a Él. Hay gente que dice que yo no puedo dejar lo mundano porque nunca se ha acercado a Dios. Porque el que se acerca a Dios se acerca a la luz, dice la palabra, y las obras de tinieblas se disipan. ¿Por qué? Porque es como mirarse un espejo. Miras tus errores. La palabra, la luz de Jesucristo es como un espejo que te hace mirar tu condición, tu malestar, te hace mirar tu enfermedad espiritual, y tú comienzas a notar todas las áreas que necesitas cambiar. Y ahí es donde nosotros aceptamos, rendimos y le decimos: reconozco que soy pecador y que te necesito, Señor. Y ahí es donde comienza la transformación de nuestras vidas. La Biblia es una de las fuentes, porque por ahí vamos a comenzar. La Biblia es una de las fuentes más grandes que Dios ha provisto al ser humano para conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque en la Biblia están las leyes de Dios, están los estatutos de Dios, están las promesas, los juicios, las bendiciones del Señor. Y muchas cosas de las cuales Dios dejó escrito para nosotros, para que las conociéramos y se abriera nuestro entendimiento sobre todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Nosotros somos seres más espirituales que carnales, porque en la carne solamente duramos una cierta temporada, pero somos tan eternos que después de que cerramos los ojos físicamente en la tierra, los abriremos, sea en el cielo o sea en el infierno. Depende de cuál sea el destino final que nosotros, mientras estábamos con vida, decidimos tomar. Cuando lees la palabra, puede ser que la leas más. A veces ha tocado que hay gente que dice: yo he leído la Biblia 5 veces, yo he leído la Biblia 6 veces. Y puede ser que puedas leer las historias más de 100 veces, hasta tal vez los mismos versículos los puedes leer más de 100 veces. Pero la Biblia es tan poderosa que aunque no cambie lo que dice, tiene el poder para hablarte con el mismo versículo de miles y mayores de maneras, conforme a la necesidad y a la revelación que tienes de parte de Dios. Por eso la palabra dice que es viva y es eficaz. Porque la palabra no es una revista, no es un periódico, no es un anuncio que tú miras en la oficina, sino que es la viva palabra del Señor. Yo le hablaba hoy a mi esposo y le decía: ¿cómo es la palabra tan poderosa que puedes agarrar un versículo y hace 6 meses Dios te puede hablar de un punto de vista y después de 6 meses Dios te habla de otro punto de vista? Porque la palabra tiene poder. La palabra te ministra conforme a la necesidad de tu corazón. Por eso no puedes ignorar, no puedes mirar la palabra como un libro común. No puedes mirar la palabra: ay, yo ya leí el libro de Juan, ya leí el libro de Hebreos, ya leí el libro de Hechos. Porque somos olvidadizos. Sabemos el contenido, pero es más poderosa cuando la aplicamos, cuando la leemos, cuando la entendemos, cuando tenemos revelación de quién es Dios para nosotros. La palabra es una de las primeras maneras donde tú y yo lo podemos conocer. Por eso yo no entiendo una persona que dice que tiene relación con Dios pero no carga ni una Biblia.
Cuando en los tiempos de antes, en China, en Japón, en Corea del Norte, esa gente se alimentaba de una sola página de la Biblia, porque era ilegal tener Biblias en las manos. Y esa gente volvía a escuchar la misma versión, la misma historia, la misma epístola, pero era tan poderosa esa versión y esa misma epístola y esa misma carta, que hacía que miles y millones vinieran a los pies de Jesucristo. Y a veces nosotros tenemos tan en poco la palabra, y por eso a veces el diablo nos desubica, el diablo nos miente, el diablo nos hace minimizar la imagen de Dios, porque no estamos aprendiendo a escuchar a Dios. ¿Estamos acá? La palabra es una de las primeras maneras donde tú y yo lo podemos conocer. Y no nomás conocer, sino que nos podemos fundamentar para ser un verdadero hijo de Dios, que te da una permanencia espiritual. Cuando a mí me dieron una Biblia por primera vez, yo decía, ¿yo qué voy a andar leyendo esto? Si ni dibujos tiene, yo no le entiendo. Ni en la escuela me gustaba agarrar un libro, ¿verdad? Ese ya cuando estaba grande, mis maldades, porque de chiquita hasta un certificado del presidente tengo. Usted sabe, ¿verdad? Usted me comprende que ya cuando estamos creciendo nos creemos muy malos, que nos convertimos bien mensos. Entonces, pero cuando yo agarré la palabra, y me acuerdo de esas 3 viejitas que iban y nos enseñaban esa palabra, se me hacía la palabra tan clara. Yo decía, ¿cómo es que esa señora está leyendo lo que yo necesito? Porque la palabra es poderosa. Y aunque en ese momento, en momentos, situaciones y difíciles que tú pases, no la tengas contigo ahí físicamente, pero marca tu espíritu. Y el espíritu se recuerda de la palabra de Dios. Y el espíritu se encarga de darte fortaleza. El espíritu se encarga de destruir los dardos del diablo cuando te quiere atacar tu mente. La palabra es la carta personal de Dios para nosotros. Hay gente que dice, yo quiero conocer más de Dios. ¿Cuánto agarras la palabra? Hay gente que dice, yo quiero conocer mi propósito. ¿Cuánto es que tú meditas en la palabra? Hay gente que dice, yo quisiera que Dios me hablara sobre mi llamado. ¿Por qué confías más en un hombre que te hable de tu llamado que en la misma palabra del Señor? Yo pude aplicar, si Dios nos habló a través de un siervo y nos dijo, ustedes serán pastores, esto y esto y esto y esto. Pero antes de que el profeta viniera y soltara esa palabra, yo ya me estaba comiendo este rollo. Y yo estaba creyendo que lo que Dios había hecho con Moisés, con Samuel, con David y con Daniel, Dios también lo quería hacer conmigo. Es que de ahí comienza la esperanza, de ahí comienza la iluminación para creer de que tú eres una persona de propósito. Es que si Dios tuvo misericordia aún del rey David cuando pecó, Dios también tendrá misericordia sobre aquellos que se arrepienten delante de su presencia. Es que aún tú puedes mirar en la palabra de Dios que aún cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras a Salomón, Salomón no dijo, Salomón no pidió sus enemigos bajo sus pies. Salomón no pidió riqueza. Salomón dijo, soy joven y necesito sabiduría para guiar a este gran pueblo. Tú puedes notar que aun cuando Daniel fue presionado para poder aceptar a Babilonia y sus tradiciones y aceptar la mundanalidad, Daniel dijo, yo prefiero tener 3 veces mi relación con Dios al día que irme tras los dioses ajenos. Y cuando Daniel estaba en la fosa de los leones, allí miró que el verdadero Dios, el Todopoderoso, no abandonaría a aquellos que confían en él. Cuando los 3 hombres hebreos, jóvenes hebreos, fueron prisionados también a ir a doblegarse ante la imagen del rey, ellos dijeron, vive Dios que aunque no nos salvara, no nos vamos a doblegar ante el mundo, ante el rey, ante las autoridades humanas, porque el Dios que nosotros tenemos está vivo. Y cuando tú comienzas a leer las escrituras, eso te produce fe, te produce valentía,
sabía que aun cuando Pablo estaba en una cárcel, ahí todo encadenado, y Pablo decía: my God, pues aquí no podemos predicar mucho, pero nadie nos quita la alabanza y la adoración. Y dice que cuando ellos comenzaron a cantar himnos de victoria y de poder, dice que las cadenas se cayeron, las cárceles temblaron, los presos salieron, y ahí se convirtieron no nomás los presos, los soldados y toda la casa de aquellos que recibieron a Jesucristo dentro de su corazón. Puedes mirar que aún Pedro, cuando tuvo falta de fe, el Señor tuvo misericordia de él, y aunque se hundió, pero el Señor extendió su mano y lo volvió a levantar. Aún puedes mirar a los discípulos cuando pasaron al otro lado, que la barca se hundía y el Señor dormía, y ellos decían: Señor, ¿acaso no mira nuestro problema? ¿Acaso no mira nuestra situación? Puedes mirar que aunque el maestro esté en silencio, pero siempre tendrá el poder para calmar todo problema, toda bonanza, toda lluvia, toda tormenta, toda tempestad. Amado hermano, la palabra agiganta de quién es Dios para nosotros. Y a veces tomamos tan en poco la palabra que decimos: ese mensaje ya lo he escuchado, ese versículo ya tengo aquí en mi libreta, esa palabra ya me la habían dado, sí, gracias. Y Dios dice: por eso no mirarás mi gloria, por eso no mirarás mi poder, porque cuando yo te hablo tú lo minimizas. ¿Estamos acá entendiendo? La palabra es la carta personal de Dios y nos enseña cómo vivir en la tierra y cómo prepararnos para la eternidad. Ahí está el consejo, en la palabra está el consejo exacto para toda circunstancia de nuestras vidas. No importando si tienes problemas matrimoniales, de depresión, de ansiedad, de enfermedad financiera, física, lo que sea que tú estés pasando, la palabra es la medicina para eso. Pero tienes que leerla. Ahí está el consejo exacto para las circunstancias de la vida. Te acercan más a Dios y te enseñan cómo vivir y cómo tener la victoria en tus manos. Josué 1:8, ¿qué es lo que dice la escritura? Nunca se apartará, jamás de los jamases se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Tienes que meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Y no nomás eso, no nomás para que la medites, no nomás para que esté en tu boca, no nomás para que la guardes, sino para que te vaya bien. El que camina en la palabra camina seguro. El que camina en la palabra tiene el respaldo de Dios. El que camina en la palabra, lee la palabra, siempre tiene algo que dar. ¿Estamos acá? ¿Por qué es confiable la Biblia? ¿Por qué es confiable la palabra? Porque es inspirada por el mismo Dios. Trae el aliento de Dios, trae el aliento de vida del Señor, que tiene el poder para cambiar los corazones más endurecidos sobre la faz de la tierra. Tiene el poder para restaurar al hombre y a la mujer más difícil de restaurar ante los ojos de los hombres. Esa palabra produce vida a aquel que no tiene. Cuando tú te acercas a la cama de un hospital donde está un enfermo y lo han desahuciado, el Señor tiene tanto poder que con una palabra que tú le sueltes, esa persona recobra vida a su espíritu. Porque si la persona recobra vida al espíritu, recupera todo el cuerpo. Recupera todo el cuerpo. La palabra tiene poder para traer bendición sobre aquellos que creen en las bendiciones que hay aquí. La palabra tiene luz para aquellos que están caminando en oscuridad y están pecando y están haciendo las cosas incorrectas, y de repente se encuentran con un versículo y el Señor dice: no matarás, no robarás, no codiciarás, no darás honra a dioses ajenos. Y comienza Dios a enseñarte que debes de amar a tu enemigo, no nomás al que te ama, que debes aprender a perdonar, que debes de también atraer en un mismo sentir, en un
mismo espíritu con aquellos que comparten la palabra de Dios. Y te das cuenta que aquellos que agarran la palabra no tiene parte ni suerte la codicia, no tiene parte ni suerte la envidia, no tiene parte ni suerte el enojo, no tiene parte ni suerte la falta de perdón, no tiene parte ni suerte el odio, no tiene parte ni suerte el afán. Te das cuenta que muchas de las cosas que nosotros a veces cargamos contradicen en la palabra. Y te das cuenta, y es tan luz verdadera que tú dices, my God, yo estaba haciendo yo estaba viviendo de una forma incorrecta. Como aquellos que dicen, perdono pero no olvido. Claro, tienes un cerebro, eso siempre va a estar ahí. Pero ¿sabes cómo tú sabes que perdonaste? Cuando te acuerdas, pero ya no te duele. ¿Por qué? Porque ya tú perdonaste de corazón. Y acuerda que el perdón no es para aquel que te la hizo, sino es para que tú seas libre. Es para que tú vivas en paz. Es para que tú vivas tranquilo. Y es para que tú aprendas a mantener tu cabeza en alto. La palabra es tan poderosa que te transforma de una religión a una relación. ¿Estamos acá entendiendo? ¿A cuántos de ustedes vienen de religiones? Según eran religiosos, pero eran más hijos del diablo que a saber qué cosa. ¿Verdad? Muchos de nosotros veníamos de ese tipo de mentalidad de religión, ¿no? Pues es que yo tengo a San Matías, tengo a Santa Teresa, tengo a San Pedro, tengo a la Virgen de los Lagos, tengo a todo mundo tenía, pero no se le notaba nada. ¿Estamos acá? Y de repente la palabra te dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No adorarás a otros dioses, no tendrás dioses falsos delante de mí, porque tales son aquellos que adoran a aquellos dioses. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no escuchan, tienen manos y no aplauden, tienen pies y no andan. Tales son aquellos que los adoran. Y se te abre el entendimiento de una forma que tú dices, wow, no puedo creer que el sacerdote, mi abuela y mi madre me han engañado por todo este tiempo. No puedo creer eso. ¿Y por qué? ¿Por qué nos vamos tras tradiciones? ¿Por qué nos vamos tras costumbres? ¿Por qué nos vamos tras cosas que el mundo nos enseña? Porque ignoramos la luz. Ignoramos la palabra, y la palabra produce luz al entendimiento y revelación al espíritu del hombre. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué es confiable la Biblia? Porque la Biblia fue inspirada por Dios para traer vida, bendición, luz y paz. Paz y felicidad. Pero ¿cómo voy a tener paz y felicidad en un mundo tan cruel? ¿Qué es lo que el Señor dice? Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo problema aquí en la mente. Dice la palabra de Dios, estén tranquilos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ay, pastora, porque usted es tan resistente. Porque la palabra de resistencia está conmigo, está en mi mente, está en mi corazón. Y cuando el mundo y las aflicciones y las circunstancias de la vida me quieren decir lo contrario, ya la palabra quedó escrita y marcada en mi corazón. ¿Estamos acá? La palabra es tan poderosa que en Juan 5:24, yo quiero que tú leas eso. Juan 5:24 dice, el que oye y cree tiene vida eterna. ¿Tú te imaginas eso? El que oye y cree en la palabra, en lo que Jesús habló y dijo, tiene vida eterna. Aquí tú te matas por conquistar cosas lindas, pero con Jesús simplemente tienes que creer y tienes que escuchar. Mateo 24:35. ¿Qué dice Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Las palabras de Dios son ¿qué? Eternas. Las palabras de Dios son duraderas. Las palabras de Dios son como una roca firme en medio de un gran mar. La palabra de Dios, el cielo y la tierra, quiere decir que aunque fulano, el científico mengano, sutano, o a los artistas o quien tú quieras pueda decir que Dios no existe, ellos pasarán, pero Dios permanecerá. Y todo aquel que crea en Dios también permanecerá juntamente con él. Isaías 48, ¿qué dice Isaías capítulo 40?
Versículo 8 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice? Permanece, 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 permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. La Biblia tiene la verdad del pasado, tiene la verdad del presente y tiene la verdad del futuro de la humanidad. ¿Estamos acá? Libera, la palabra libera nuestras vidas del engaño. Revela el plan de Dios para nosotros, para nuestra liberación. La Biblia tiene tanto poder que nos hace comprender nuestros errores y nos ayuda a cambiar. La palabra de Dios es poderosa. Aquellos que dicen, bueno, ahora que soy salvo, ¿dónde debo de empezar? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Que tengas una relación profunda con Él a través de la palabra. Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, tu palabra. ¿Y qué dice? Ilumbra mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, y tu palabra alumbra mi camino. La palabra de Dios no miente. Si tú dices la palabra de Dios, que no hay palabra más segura, no hay palabra más profética segura que la que está escrita. Alguien te puede venir a decir hoy, dice Dios esto y esto y esto y esto. Podrá ser verdad, podrá ser mentira, no lo sabemos. Pero si hay una palabra que tiene el poder y que trae bendiciones cuando se suelta, es esta. Es esta palabra. Fíjate, el pastor aún no tocaba cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré la tierra. Una nueva tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y es cierto lo que decía el pastor. Abraham no sabía ni para dónde iba. Abraham no sabía ni si era para la derecha o para la izquierda, pero confió en la palabra del Todopoderoso. Confió en esa palabra que tiene poder para guiar a miles y miles de generaciones. Y después el pastor leyó en el libro de Hebreos que dice que por la fe muchos de los antepasados de los patriarcas creyeron, y aún muriendo siguieron creyendo. Es que la palabra es poderosa, es tan grande para transformar una vida. Si tú todavía estás jugando al evangelio, es porque la palabra no tiene poder sobre ti. Si usted todavía está batallando con detallitos, es porque usted todavía no ha dejado que la palabra eche raíces en su vida, saque lo pudrido y entre una palabra viva y eficaz. ¿Y sabe por qué esa semilla de la palabra a veces no tiene efecto en nuestras vidas? Porque somos tierra áridas. ¿Y qué es una tierra árida? Una tierra árida es una tierra muy dura. Es una tierra que está cortada. Es una tierra donde no hay vida. Pero hay una promesa en la palabra de Dios que dice que aún cuando en las tierras áridas Dios abrirá un río y producirá vida. Pero es para aquellos que realmente anhelan y desean el cambio de parte de Dios. ¿Estamos acá? La palabra de Dios fue escrita por 40 escritores. 40 escritores quienes Dios eligió para escribir esta palabra en un periodo de 1600 años. No crea que unos compitas ahí nomás dijeron: pues vamos a escribir lo que se nos antoja. No, sino que esta palabra duró 1600 años para ser escrita. Esta palabra está escrito en hebreo, porque era el lenguaje que usaban en el Antiguo Testamento. Está escrita en arameo, porque el arameo era el idioma de las cortes de Babilonia. O sea, en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Esther, en el tiempo de todas esas personas. Era el idioma de las cortes. Y en griego se escribió porque se convirtió en el lenguaje más usable en los tiempos del Imperio Romano, que era la época de nuestro Señor Jesucristo. La palabra fue escrita en hebreo, arameo y griego. Dele gracias a Dios que la traducieron en latín, porque si no usted y yo estuviéramos perdidos.
Gracias a Martín Lutero, todos esos hombres que se pararon en la brecha para poder printear, para poder traducir y que esta palabra haya llegado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y no crea que simplemente dijeron: oye, printéame esto que está en arameo, en griego, en hebreo, a lenguaje en latín. No, hubo sangre que corrió por eso. Hubieron cuerpos quemados, cabezas cortadas. Porque en el tiempo de antes, estamos hablando en los 20s, era imposible que cualquier ser humano cargara una Biblia en sus manos. Decían los de las jerarquías romanas, los papas, los sacerdotes, que un simple ser humano cargar una Biblia en la mano no le hacía nada porque era muy torpe para entenderla. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Que no podía, y hasta el día del sol. Ahí está el testimonio de una mujer que la invitaron a un funeral y la familia quería que ella compartiera una escritura. Y el sacerdote le dijo: no, porque solamente nosotros que estamos por encima de la iglesia católica romana entendemos las escrituras y tú la puedes malinterpretar. ¿Te imaginas? Dice la palabra de Dios que la palabra no es privada. No es privada, sino que está abierta para todo aquel que la quiera entender, leer, obedecer y aplicar. La palabra tiene poder. Por eso usted, hermano, no ande dejando la Biblia ahí tirada. A veces aquí encuentro Biblias que Dios guarde, de José, de Martín, de Juana, de María, y digo: my God, dejó la espada. Entonces, ¿cómo se defenderá toda la semana? Por eso se lo lleva el diablo, le da una patada en el rabo y lo entierra cabeza abajo. ¿Por qué? Porque usted olvida la palabra del Señor. Está como esa señora, ¿verdad? Que invitó al pastor a comer a su casa, ¿verdad que sí? Y el pastor miró una Biblia, metió ahí la cuchara y se fue. Y la señora tuvo esa falta de perdón contra el pastor porque le había llevado su cuchara. Pero después de un año la señora dijo: bueno, lo voy a volver a invitar. Y cuando estaban comiendo, la señora le dijo: oye, tengo algo contra usted, pastor. Y le dijo: ¿qué? Usted se robó mi cuchara. Y le dijo: yo no me he robado tu cuchara, yo te la dejé donde está tu Biblia. Quiere decir que por un año no has abierto esa Biblia. ¿Te imaginas, hermano? Las relaciones tan falsas que los cristianos tienen con Dios. Quieren que Dios abra los cielos, quieren que Dios les hable, quieren que Dios se mueva, pero ¿cuándo escuchan al Señor? ¿Estamos aquí? Entonces, está en la Biblia, está el Antiguo Testamento, que es el viejo pacto, así se le decía. Y también tenemos el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. La palabra testamento significa pacto. Y en total son 66 libros, ¿te imaginas? Por si a veces decimos: ay, no tengo nada que hacer. Tienes 66 libros que tienes que leer. 39 en el Antiguo Testamento, que está escrito por reyes, por sacerdotes, por profetas, por jueces y por pastores. Estos hombres fueron inspirados con Dios para dejar las crónicas, las historias, las maravillas, las cosas hechas por Jehová Dios Todopoderoso, el Yahweh. También los primeros 4 libros se llaman Pentateuco. Estos 4 libros fueron escritos por Moisés. Por eso le llaman la ley de Moisés, porque Dios le reveló a él la creación del mundo y hizo que él escribiera esos 4 libros sobre la creación del ser humano. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Ok. Y en esos 4 libros explica, número 1, el origen del universo. Por si tú te metes en YouTube y dices: ¿cómo comenzó el mundo? Y luego te enseñan que 2 bolas explotaron. O te enseñan que de repente viene del mono y del chango y tú dices: ay, eso no me lo han enseñado a la iglesia. Vete a Génesis. Ahí habla sobre el origen del universo. Como todo, dice la palabra, que todo estaba ¿qué? Desordenado y vacío. Y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía sobre las aguas.
Y el Señor comenzó a hacer ¿qué? A separar la luna, las estrellas, comenzó a separar el cielo de la tierra, el mar, comenzó a dar expansión, comenzó a poner cada cosa en su detalle. Y dicen por ahí que por eso Dios creó a la mujer al final, porque si hubiera creado a la mujer en el principio, le hubiera dicho a Dios cómo hacer el mundo, porque la mujer es muy metiche. Entonces por eso la creó al final. Dios y Adán no tenían problema con eso, ¿verdad que sí? Entonces estos 4 libros explican el origen de ¿qué? Del universo. Relatan la creación de todas las cosas por el poder de Dios. Como el Señor tuvo el poder para abrir el mar rojo, como el Señor tuvo poder para mandar pan del cielo, como el Señor tuvo el poder para hacer que muchas codornices y muchas palomas se reunieran para alimentar a millones y millones de personas en el desierto, como el Señor tuvo el poder para que se abriera fuente de agua por medio de una roca, como el Señor tuvo el poder que mientras los egipcios y Faraón seguían al pueblo de Israel al cruzar el mar rojo, dice que el Señor les arrancó las llantas y los encerró y los mató y quedaron a la orilla del mar, para que Israel se fijara y mirara que nunca más sus enemigos los iban a perseguir. Como el Señor tuvo el poder que cuando el ser humano dijo: unámonos, construyamos una torre de Babel, construyamos una torre tan alta que podamos llegar al cielo, dice el Señor que se juntó y dijo: estos nadie los va a parar. Dice: confundamos su lenguaje para que cesen de hacer esta obra. Y vino Dios, y ahí es por primera vez que Dios le dio un lenguaje diferente a cada ser humano. A cada ser humano. ¿Por qué? Porque juntos, si usted se imagina el poder de la unidad, si casa de Dios se une, ¿cómo no va a conquistar esta ciudad? Si casa de Dios se une, ¿cómo no va a conquistar ese territorio y ese templo? Pastora, pero ¿qué estamos esperando? Que tú te unas, que tú te levantes, que tú madures, que tú le respondas a Dios, que entiendas el plan y el propósito, que tú ahorita estás sentado, pero mañana tú serás uno de los mentores espirituales que Dios necesita para la gran cosecha que Él quiere levantar y quiere salvar en esta ciudad. ¿Estamos aquí? Entonces, en el Antiguo Testamento fueron escritos por reyes, sacerdotes, profetas, jueces y pastores. Y los primeros 4 revelan el origen de ¿qué? Del universo. Relata el poder de Dios en la creación. Relata el origen del hombre, por qué estamos como estamos ahora, porque el hombre pecó. Sabemos todos que Eva disfrutó de ese fruto del que no tenía que, y por tanto nuestros ojos fueron abiertos al pecado, quedamos desnudos y apartados delante de la presencia del Señor. Pero aún podemos ver así que Dios no fue malo, sino que Dios en ese mismo rato de caída del hombre prometió una semilla que le aplastaría la cabeza al diablo. ¿Y qué esa semilla? La semilla del Mesías, de Jesucristo, del profeta de Dios que vendría a salvar al mundo y a la humanidad. También esos libros nos presentan la persona, el carácter de Dios. Como Dios, my God, a mí me impacta, hermano, a mí me impacta mucho el carácter de Dios. Como con Sodoma y Gomorra, como había subido tanto el pecado, tanto que había tanta homosexualidad, tanta perversidad del diablo, que Dios destruyó esa ciudad con fuego y azufre. Como Coré, uno de los que estaban supuestamente que eran levitas, que tenían que hacer de apoyo para Moisés, murmuró, se levantó, quiso dividir a Israel. Y como dice la palabra que Dios se enojó, el carácter de Dios, que Dios se enojó, abrió la tierra y se los tragó. Como en un momento cuando Miriam y Aarón hablaban mal de Moisés, el Señor escuchó y le dijo: salgan de la tienda, vengan para acá. Quiero que entiendan que a otros yo les hablo con señalitos, con visioncitas y lo que ustedes quieran, pero Él es mi amigo y a Él yo le hablo cara a cara. Por tanto quedarás leprosa, sal del campamento. My God, hermano. Son cosas, aún los hijos de Aarón levantaron incienso
extraño. Se metieron al tabernáculo porque solamente Aarón podía levantar sacrificio, incienso a Jehová. Tenían que ser puros. Hasta dice la Biblia que los calzoncillos eran puros, porque no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios. Y estos dos entraron ahí al tabernáculo, encendieron sacrificio y Dios ahí los consumió. Jericó, fíjate, el Señor les dijo: marchen 7 días, una vuelta por día, pero el último día darán 7 vueltas y las murallas invencibles que decían que nadie las podía derrotar caerán. Y cayeron como una ramera. Que dice la palabra, dice que era una ramera, pero por cuanto ayudó a los espías que fueron a mirar la tierra para conquistarla, Dios la salvó. Y de ahí vino también el Mesías, el carácter de Dios. El carácter, ahí tú puedes conocer y tiemblas. Es que muchos no tiemblan y no temen porque no lo conocen. Muchos no tiemblan y no lo temen. Ahora, ay pastora, pero me está hablando de un Dios enojón. No, bendito sea Dios por Jesucristo, que manifestó el nuevo pacto y la gracia del Señor sobre nosotros, hermano. Pero dice la palabra que en ese entonces Dios no tenía por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Dios era Dios y era veraz, y Él te hablaba, te decía, te hablaba sus leyes, te decía cómo tú deberías de vivir. Y cuando la gente, escucha bien esto, cuando la gente misma desobedecía porque se confiaba, ese problema no es de hoy aquí en casa de Dios, que la gente se confía y desobedece, sino que viene desde Israel, desde el tiempo antiguo, que ya cuando ya se sienten fufurrús, se confían, le bajan la guardia y el enemigo entra, los confunde y les quita todo. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces el Señor hablaba de miles y millones de maneras. Entonces así es como Dios hablaba en el Antiguo Testamento. También Dios era un Dios muy romántico. A Cantar de los Cantares, ese libro es para los matrimonios. No ande ahí usted, joven. Allí habla de cómo acariciar a su esposa, a su esposo, cómo disfrutar el matrimonio. Vean, los jóvenes, prohibido que usted lea eso, porque aún dice que no despertemos el amor antes de tiempo. Si hay jóvenes que tú andas bien desubicado porque no lees la palabra. No lees la palabra. No lees la palabra. Las malas costumbres corrompen, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice, joven, no te unas a yugo desigual. No te unas a alguien que no cree, no piensa y no respeta y no honra y no se quebranta delante de Dios. Pero allá vas de burro, allá vas de burra, allá vas de necio. Te juntas con un pecador, con una pecadora que en vez de acercarte a Dios te alejó de Dios. Son tantas cosas que dice las Escrituras, que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor es que te den con todo y no te dejen en tu error, que decir que te aman y te dejan en tu error. Son tantas cosas que dice las Escrituras. Amén. Y en el Nuevo Testamento son 27 libros escritos en el griego. Y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Tú lo puedes ver en tu casa, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Ese versículo habla claramente de que todo eso que se prometió en lo antiguo se vino a cumplir a través de Jesucristo en la gracia de Dios. ¿Estamos acá? Ahora, en el Nuevo Testamento están los evangelios. Pastora, ¿por qué usted me trae eso? Para que no ande desubicado, perdido y afanado. Para que entienda que hay mucho que usted todavía tiene que aprender de Dios. Usted pensaba que con venir, congregarse, llorar unas cuantas lágrimas, que Dios lo bendijera, ya estaba cumpliendo. Hermano. Qué silencio, como los 400 años. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento están 27 libros. 4 de ellas son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuántos han leído esos 4 libros? Si usted no ha leído esos 4 libros, usted ni ha comenzado su historia cristiana. Porque son los libros de base de evangélicos que necesitan mirar
cómo Jesucristo vino a la tierra, se manifestó, murió, resucitó y regresará. El libro de Mateo se le habla o lo representa a los judíos. Le habla sobre el Mesías prometido. Marcos lo representa a los romanos como Jesús, el poderoso conquistador, aquel que no pierde, aquel guerrero fuerte. Lucas lo representa a los griegos como un hombre perfecto basado a lo ideal de ellos, porque los griegos eran bien religiosos. Eran bien religiosos. Y dice que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. El Señor fue perfecto. En pocas palabras, son los abogadillos esos, que todo cuestionan, que todo miran, que todo razonan. Esos eran los griegos. Lindo Juan representa a Jesús de una manera muy personal. Todos los cristianos podían mirar o pueden mirar la deidad de Cristo, el amor del Padre, el amor del Hijo y la convivencia del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Por eso, hermano, tienes que amar la palabra, conocer la palabra. Hay gente, si yo pregunto aquí, ¿cuántos quieren ser predicadores? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántas cartas? ¿Cuánta palabra el Señor le ha dado? Necesitamos meternos en la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Ahora, está la carta de los Hechos. Esos Hechos, cuando uno lee, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros, amén. Y no hemos ni leído el capítulo 1 de Hechos. ¿Estamos acá? Los Hechos narran a la iglesia primitiva. Hablan cómo comenzó la primera iglesia de Jesucristo, cómo se fundió el evangelio en el mundo, cómo se reveló el Espíritu Santo, donde los cristianos recibieron el poder para imponer manos, sanar, para imponer manos y liberar, para imponer manos y hacer que el Espíritu Santo descendiera sobre toda una comunidad. El libro de los Hechos no se acaba ahí, eso tiene que seguir aquí, en esta generación. ¿Por qué? Porque así como ellos recibieron al Espíritu Santo, nosotros también lo hemos recibido. Y las manifestaciones que se manifestaron en el libro de los Hechos también son ejemplo de lo que Dios puede hacer hoy en día en este lugar. Pero ¿qué es lo que Dios busca? Los 120, aquellos que estaban unánime en oración, esperando la promesa del Señor. Y dice que de repente cayó un estruendo y comenzaron a hablar en lengua. Y Pedro, el cobarde, el que había negado a Jesús 3 veces, se levantó a la hora 9 y comenzó a declarar la palabra de Dios. Y en su primer discurso se ganaron 5,000 y luego 3,000. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, amado hermano? Nosotros hemos hecho que eso mengüe por la falta de deseo, por la falta de anhelo, por la falta de compromiso. Pero ese poder está activo, ese poder está dispuesto. Ese poder, ay, que yo no soy el pastor de Luna, no necesita ser el pastor de Luna ni la pastora Tatiana. Lo que Dios busca es un vaso lleno del Espíritu Santo, dispuesto a seguirlo, dispuesto a negarse para confiarle su poder y desatar su gloria en este tiempo, amado hermano. Oh, es que todo tiene un precio y es que todo tiene un sacrificio. Pero el Espíritu Santo nos fue dado no tan solamente para el convencimiento de nosotros, sino para que el mundo mirara y se le revelara el poder de Dios. Yo cuando escuché por primera vez a alguien hablar en lenguas, a una señora, verdaderamente a mí me impactó. Yo dije, ¿qué lenguaje es ese? ¿Es español? ¿Es inglés? Pero yo no sé qué situación es esa. Y luego la viejita brincaba y se movía. Yo decía, pues ¿y esto qué? Yo miraba borrachos y borrachas, ¿verdad?, en la familia y todo ese relajo. Pero esto yo nunca lo había visto. Y me entró una curiosidad. Y comencé a leer el libro de los Hechos. Y comencé a mirar que era una promesa de parte del Señor.
Y comencé a mirar que era un don, que era un regalo. Y de repente lo anhelé tanto que en la sala de mi casa un día el Señor me lo dio. Y cuando yo estaba hablando decía: Señor, te amo, te quiero, Señor esto, Señor el otro. Y cuando menos sentí, mi lengua ya había sido poseída por el Espíritu de Dios. Y aún en mi mente decía: wow, el Señor me está llenando, me está bautizando. Y yo más lo adoraba, y yo más lo glorificaba, y yo más lo exaltaba, porque había visto una manifestación de los hechos manifestarse en este tiempo en mi vida. Y yo decía: ¿quién soy yo para que tú me bautice? Pero yo no sabía que el Señor tenía grandes promesas, grandes victorias, grandes propósitos sobre mi vida. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu de Dios. La iglesia necesita la promesa del Espíritu Santo. Hay predicadores que dicen: es que Dios se lo da como Él quiere, Dios se lo da a aquel que anhela, Dios se lo da a aquel que desea, Dios se lo da a aquel que se quiera conectar profundamente en su presencia. Entonces, los hechos narraban el poder de la iglesia primitiva, cómo se movía fuerte el Espíritu Santo. ¿Cuántos van a leer el libro de los Hechos? Están las cartas escritas por Pablo, lo que es Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses, Timoteo, Tito, Filimón. Todas esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, y muchas de ellas fueron escritas cuando él estaba en una cárcel. Fueron escritas a pastores, fueron escritas a iglesias determinadas. El libro de Hebreos todavía no, hasta el día del sol, dicen que no saben quién lo escribió, pero uno conoce el lenguaje de Pablo. Y cuando tú lees el libro de Hebreos, entiendes que esa es la misma inspiración del apóstol Pablo. También están las cartas, que son epístolas para resolver necesidades específicas como doctrinas, que esas son las de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y tú comienzas a mirar y comienzas, es que mira, tal vez en el momento que lo comiences a leer no lo vas a entender, pero conforme tú vayas creciendo, la palabra se te va revelando, la palabra te va abriendo la mente. Ahora está el libro de Apocalipsis, ese no lo toca nadie. Apocalipsis fue una revelación que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando él tenía entre los 90 y 96 años. Por eso aquel que tengo 60, ya me duele todo, puedes recibir revelaciones todavía. Apocalipsis habla sobre los eventos finales. ¿Tú quieres ver cómo va a acabar el mundo? Lee el libro de Apocalipsis, que traducido es el libro de Revelación. Ahí habla sobre el juicio final del diablo. ¿Cómo va a terminar el diablo? ¿Cómo va a terminar la bestia? Y eso sería otro tema, poderlo traer a la iglesia. También cómo va a terminar la bestia. Y la bestia son todos los gobernantes que en ese entonces se van a oponer a Dios. ¿Cómo va a terminar el falso profeta? ¿Quién es el falso profeta? El anticristo, el falso profeta que se hará pasar por el Mesías para engañar a Israel y convencer a la gente que Él es el Salvador. También habla sobre los ángeles caídos, aquellos demonios, aquellos ángeles que se vinieron con la tercer parte cuando el diablo quiso ser como Dios y el Dios lo echó fuera y se trajo a la tercer parte de los ángeles, de lo cual muchos de ellos, dice la Biblia en la carta de Pedro, que están en prisiones hasta el día de hoy esperando el juicio final. Habla sobre el juicio eterno a las naciones, de aquellos que un día se presentarán delante de Dios, confesarán el nombre de Jesucristo y serán echados al infierno. Habla sobre el reinado universal de Jesucristo, como la nueva Jerusalén descenderá del cielo y todos aquellos que recibieron al Señor reinarán juntamente con Él. Habla sobre el futuro de la iglesia para aquellos que perseveran hasta el fin. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis 19:7. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí está hablando de la venida de nuestro Señor Jesús por su esposa. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino. My God, hermano, ni el Gucci ni el Prada va a entrar ahí.
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de cómo vivieron. ¿Estamos acá? Versículo 9, nomás para que se quede picado. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Estamos aquí? Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su músculo tiene escrito este nombre que dice: Rey de Reyes. ¿Y qué dice? Señor de señores. Y en el versículo 20 habla de la bestia. En el capítulo 20 habla de los 1000 años, donde el dragón, la serpiente antigua y Satanás serán atados por 1000 años, amado hermano. En el capítulo 21 habla sobre el cielo nuevo y la tierra nueva que nos espera. Y la primera pasaron, y el mar, fíjese, el mar ya no existía más. El mar, que hasta el día del sol ningún científico realmente ha entendido qué tan profundo es el mar. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, ahí va a estar a usted y yo, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el santuario. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. En el cielo no va a haber chillones, no va a haber llanto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte. Ahí nadie va a morir. Ahí no habrá muerte. Ahí la muerte va a huir. La muerte quedará atada, deshecha. En sí Cristo ya la venció. Enjugará Dios toda lágrima de todos ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todas esas jaquecas ahí se le van a acabar, porque las primeras cosas, esto que estamos viviendo, pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Espero que no estemos en esa lista, hermano. Usted lo mira lejos, pero eso está pronto de acontecer. ¿Estamos acá? Segunda de Pedro 1:20, para ir terminando. Nos dice que las escrituras y lo que hemos leído es seguro. Segunda de Pedro 1:20 y dice: y entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, como esos hombres que decían que nadie podía entender la Biblia, solamente ellos. Dice que no es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra es perfecta, inspirada por Dios mismo para hablar directamente al corazón del ser humano. La Biblia dice en Apocalipsis 22:18 que nadie puede añadir y nadie puede quitar. Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si a usted le impacta esto. La palabra te instruye, la palabra te educa, la palabra te redarguye, la palabra te cambia, la palabra te transforma, la palabra te da vida, la palabra te ayuda a entender la voluntad de Dios para nosotros. Si quieres sentir fuerzas espirituales y estar firme siempre, debemos alimentarnos del alimento espiritual que Dios nos da a través de su palabra. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Pero dice: desead como niños recién nacidos la palabra de Dios, el mensaje puro, el mensaje limpio. Yo no estoy para decirte no escuches a fulano y no escuches a mengano, pero si tú estás escuchando mensajes que alimentan tu ego y tu carne, ese no es alimento sólido. El alimento de Dios siempre es confrontación, es amor, pero también te confronta para el cambio. Salmo 119:103 dice: cuán dulce son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. Está diciendo que la palabra es dulce, dulce a nuestro paladar. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es la palabra. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A quién? A la novia, a la esposa. Y Hebreos 5:13 nos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados del discernimiento del bien y el mal. La leche es para los que apenas están creciendo, que es un mensaje puro, pero el mensaje sólido es por aquellos que han alcanzado madurez. La revelación de la palabra. ¿Qué es lo que Dios te habla a ti a través de la palabra? La palabra es práctica. Solo miraremos su efecto si lo que leemos lo atesoramos y los practicamos. La Biblia no es una revista, no es un newsletter, es un libro vivo que tiene mucho poder para hacer grandes prodigios de parte del Dios Todopoderoso. Entonces, pastora, ¿dónde debo de iniciar mi relación con Dios? Ahora que soy salvo, ¿dónde debo empezar? ¿Y qué es lo que Dios espera de mí? Dios espera de ti una relación más profunda a través de su palabra. Debemos de empezar pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Cada vez que tú agarres esta Biblia, dile: Espíritu Santo, revélame, háblame, háblame, háblame. Yo me frustraba porque yo decía: yo leo y leo la palabra y no se me queda nada.
Yo le decía, es que yo miro que tu siervo lee la palabra, y cuando está evangelizando y cuando está predicando, decía yo, my God, yo miro cómo fluye. Y llegó un momento donde yo decía, no, yo soy intercedora, yo nomás voy a orar, que es parte, que después vamos a ver eso. Yo nomás voy a orar. Y comencé a dejar la palabra un poco. Y comencé a notar que cuando evangelizaba o cuando me ponían en una célula a compartir, solamente podía decir lo que estaba escrito, pero fuera de ahí ya no podía decir nada. Y yo decía, amén, Dios, tú le diste ese don a tu siervo, decía yo. Dije, pero pues la palabra la necesito. Y habían historias que me marcaban. Y yo decía, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué pasó el otro? Y me iba a los numeritos chiquititos. Y luego agarré una Biblia de estudio. No sé cuántos de ustedes tienen una Biblia de estudio. Esa Biblia, Vida Plena, te va a ayudar mucho a entender la palabra. Y la comencé a agarrar y comencé a notar, oh, eso significa esto, significa aquello, significa aquí, significa allá, significa esto. Y comenzaba yo a escribir. Y yo no sé si han notado, aquellos que les gusta meditar la palabra, que comienzas y dices un versículo y te vas, y cuando menos acuerdas ya pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y tú dices, ay, mira. Entonces comencé a notar eso. Pero cuando terminaba de estudiar, pregunte si me acordaba de lo que estaba leyendo. Pregúnteme. Y yo decía, pero, y yo le quería compartir a mi esposo y no me acordaba. ¿Y cómo se llama este? El que le habló la burra, el que le pegó, y el que es, y no me acordaba. Pero comencé a notar el poder de la palabra. Cuando comenzaba yo a predicar y a evangelizar, traía yo la palabra, traía yo el mensaje, traía los versículos. Y mira hermano, llegué tanto a frustrarme que al final, porque yo tengo un montón de Biblias para diferentes cosas, y comencé yo a decir, como se me olvida y soy cabezona, decía yo, voy a poner aquí, y aquí mismo yo ponía infierno y todos los versículos del infierno, porque era lo que más yo predicaba, del infierno. En sí a usted le hace falta una. Y ponía infierno y ponía todos los versículos de infierno. Y luego ponía yo salvación, y ponía todos los versículos de salvación. Y ponía esto y Dios mismo, el mismo Espíritu, comenzó a desatar una hambre en mi vida. Ya cuando comencé yo a predicar, a evangelizar, yo ya no nomás decía lo que traía escrito, sino que ya era un fluir. Y yo decía, oh sí, porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice el otro, porque la palabra dice esto, porque la palabra dice aquello. Y mi esposo me dice, ¿y de dónde te sale tanta palabra? Le dije, es que ya entendí que la palabra no es humana, la palabra es espíritu. Y cuando tú lees la palabra, no marcas tu mente, marca tu espíritu. Y cuando el espíritu quiere fluir a través de ti, ahí es donde sale toda la palabra que Él te estuvo marcando con su poder y con la palabra de Dios. Entonces, no te agüites. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Entonces debemos de empezar pidiéndole al Espíritu Santo que te la revele. Lee el Nuevo Testamento, medítalo, cree, practícala, haga suya y atesórela dentro de su corazón. De nada sirve saber y conocer la palabra si no la vivimos. Solo será un conocimiento mental, no tendrá una práctica espiritual. Mateo 7:24 habla sobre la casa que fue fundada en la roca. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. ¿Dónde debo de empezar ahora que soy salvo? En la palabra. ¿Qué espera Dios de mí? Que lea la palabra. Please, invierta en su vida espiritual. Invierta en los manuales de casa. Pastora, ¿de dónde usted sacó esa enseñanza? De los manuales de casa. Ahí está todo. Sáquelos, medítelos, porque necesitamos gente ready para ese templo.
Necesitamos gente que sepa lo que está haciendo para recibir la gran cosecha que va a venir. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, gracias, Señor Jesús.